perdón un segundo, vamos a ver. Ya, bueno, listo, ya se está grabando. Entonces, como les venía diciendo, si alguno de los grupos de trabajo se le presenta algún inconveniente, un desacuerdo, por ejemplo, o que alguien se pierde o que no se han podido reunir porque no se encuentran, lo que sea, o tienen dudas sobre el contenido del caso, compartan conmigo. O sea, yo no soy solamente aquí para calificarles, estoy también para prestarles el apoyo. Pero se los digo desde ahora porque lo que tienen que tener muy claro es que si llegó el día de la fecha de entrega y usted no entregó y al otro día dice, ay, profe, es que nosotros tuvimos problema para reunirnos, yo le voy a decir, me lo hubieras dicho a tiempo para tomar las decisiones a tiempo, pero cuando ya los plazos se vencen, no hay nada que hacer. O sea, sí se podría, yo sí podría darte más plazo, pero no se me antoja. Pero no es por un capricho de que se me antoje o no, sino porque la vida del ingeniero siempre está sujeta a cumplimiento de términos de condiciones. Y esa es una habilidad que tenemos que desarrollar. Más adelante, cuando ustedes estén ejerciendo su ingeniería, van a enfrentarse, por ejemplo, a la situación de tener que competir con otros colegas por un contrato, por una licitación, por el desarrollo de un producto. Y eso está sujeto a unos términos y condiciones, donde hay las reglas en las que usted tiene que presentar su información y las fechas y las horas. Yo he visto a lo largo de mi vida muchos casos en los que una firma, por ejemplo, prepara todo el material para competir por una licitación cuya fecha de cierre es hoy a las 4 de la tarde. Y el proceso de preparación de la información puede durar, Diego, ya te doy la palabra, puede durar un mes, 15 días, y en eso se invierten 10, 15 millones de pesos para preparar la oferta, porque se trata de un contrato grande. Y el tipo que tenía que firmar y entregar allá antes de las 4 de la tarde llegó allá a las 4:01. Y el tipo y la persona que está recibiendo los documentos le dice, ay, hermano, le agradezco mucho, me da muchísima pena con usted, pero hace un minuto cerramos la recepción de oferta. Un solo minuto y con eso no te reciben los papeles. Porque la ley es así. Entonces pierdes los 15 o 20, los 10 o los 2 o los 500 pesos que has gastado en preparar todo eso y todo eso te toca botarlo a la basura. Y eso obra en contra de tus indicadores como empresa. Adelante, Diego, tienes la palabra. Profe, respecto al trabajo, no sé si usted está enterado de que un integrante de mi grupo se retiró. Se llama Andrés Valencia. No, No no sé si. sabía. Nadie me ha dicho, no he recibido ninguna información de retiro de ningún estudiante. Bueno, pues por el grupo él nos informó eso. No sé si. Tal vez no ha formalizado el retiro, pero bueno, ¿qué inquietud tienes al respecto? No, solo quería decirle eso, no para. Como no sabía si usted estaba al tanto de eso. No, cuando un estudiante se retira, mucha gente simplemente no vuelve más y deja esa vaina ahí, entonces al final del semestre le aparecen puros ceros en las calificaciones y le aparece el semestre como si no hubiera cursado nada. Otros, que son un poco más ordenados, hacen lo que dice el reglamento que les voy a explicar hoy. Pasan una carta, diciendo, por esta razón, atentamente me permito solicitar que se retire mi semestre. En la práctica, al final, eso es lo mismo, o sea, queda lo mismo en el sistema de información, pero la carta que el estudiante pasó queda constancia de que él informó. Entonces, son dos situaciones distintas y dependiendo del momento en que la carrera, en que lo hagas, hacerlo de la primera forma, es decir, sin avisar, es mortal porque se te puede caer tu promedio ponderado. O sea, puedes incluso quedar fuera por bajo rendimiento. Y hacerlo documentando la situación, o sea, formalmente, es muy distinto, pues porque entonces se quita la información de los cursos del sistema de información, no se reportan notas de cero y por lo tanto tus indicadores académicos se guardan por si el estudiante desea volver más adelante. Toda esa historia está ahí guardadita esperándolo hasta creo que por un lapso como de 5 años, algo así, no sé cuánto tiempo, pero está su información allí guardada. Bueno, en este caso, pues simplemente pues no escriben al tipo que se retiró, pues ya no lo anotan en el trabajo, obviamente, ¿no? Entonces trabajan los demás. Ah, bueno, listo, gracias, profe.
Con mucho gusto, Iván. Bueno, viejo, entonces vamos a ver hoy cuál es la cantaleta del día de hoy. Veamos, permítanme, abro mi carpeta. Debido a que estamos precisamente por la semana de los parciales, hay algunos aspectos de carácter operativo que la mayoría de ustedes no conoce, que se relacionan con nuestro reglamento estudiantil. Entonces, hoy el reglamento estudiantil nuestro es bastante amplio. Tiene muchas cosas. Ver todo el reglamento o ponernos a estudiar el reglamento o tomar el libro del reglamento como objeto de estudio, pues es un poco harto aburridor, pero hay un capítulo en el reglamento que se llama el régimen académico, que nos da toda la información sobre cómo son las calificaciones, cómo se calculan los promedios, qué cosas hay que tener en cuenta, etcétera. Y quiero tocarlo el día de hoy para darles a ustedes un poquito más de información, de tal manera que ustedes, por ejemplo, sepan si evidentemente ustedes determinan que hay que hacer un reclamo, pues sepan cómo hacerlo, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, y dicho sea de paso, el documento como tal del reglamento estudiantil en un archivo PDF, yo se los puse al principio del curso en Sabio desde el arranque de la materia, desde la primera semana, en la sección de avisos que está en la parte de arriba, está el documento del reglamento para que ustedes lo descarguen y lo consulten en caso de que tengan alguna necesidad. No obstante, aquí estoy yo también para responderles cualquier duda o consulta que tengan en ese sentido. Cualquier inconveniente que se les presente o cualquier situación extraña. Entonces, si usted no sabe cómo proceder o no tiene claro cómo se debe manejar, con muchísimo gusto, pues estoy para eso como director de programa. Además de estar como profesor de este curso, pues mientras no me quiten del cargo voy a ser el director de su carrera y entonces soy la primera persona con la que ustedes tienen que hablar para cualquier asunto relacionado con su pensum, con su avance académico, con su situación. Entonces, ya ustedes saben cómo comunicarse conmigo y saben que yo, cuando ustedes me escriben, quienes lo han hecho, saben que yo les contesto lo más pronto posible. Yo no tengo, les reitero, no tengo ninguna restricción ni de días ni de horas para conversar con mis estudiantes. Si me tienen que escribir el domingo en la tarde, hagan lo que si yo veo el mensaje, si estoy disponible, yo les contesto enseguida. Quisiera ver si ya están viendo la lámina. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de la organización de la universidad, pues más que de la organización, de cómo está nuestro marco de reglamento. Pero para hablar de eso, pues quiero volver a tocar un poquitico, sin profundizar demasiado en los detalles, sobre cómo está estructurada la universidad para que ustedes entiendan cuáles son los niveles de jerarquía que hay y cuáles son las autoridades y cómo dirigirse a la universidad formalmente en caso de una necesidad. Porque por ejemplo, a veces el estudiante, como no sabe o no ha recibido suficiente información sobre eso, se dirige a la universidad de una manera inútil. Ayer, por ejemplo, recibí el caso de un estudiante que mandó un correo que decía lo siguiente. Voy a hacerlo en forma resumida. Dice, le mandó el correo a una oficina de la universidad diciéndole: buenos días, yo ingresé a la universidad en el 2019 y en ese momento me aplicaron un examen de inglés. El resultado del examen de inglés fue que yo aprobé todos los niveles, pero quisiera saber por qué no veo esos niveles aprobados en banner cuando consulto mi hoja de vida. Muchas gracias. Y envió el correo así. No dijo ni cómo se llama, ni qué código tiene, ni qué carrera, ni cuándo entra a la universidad, ni no dijo un carajo. Entonces, ¿cómo la persona que recibe el correo, qué va a hacer la persona que recibe el correo cuando recibe esa información? Le va a decir: señor fulanito, le agradezco mucho su mensaje, pero ¿usted quién es?
O por favor, bueno, se lo va a decir de una manera mucho más diplomática, le va a decir, agradecemos los anexos de la información, pero pues, se pierde un tiempo por no saber cómo comunicarse. Entonces, una recomendación, aparte de lo que, pero, de lo que vamos a ver ahora, pero que es crucial, cuando usted mande un correo, siempre ponga todos sus datos. Cuando usted mande una carta a la universidad, si quiere mandar una carta formal, fírmela, póngale su firma, no solamente el nombre, su identificación, sus datos de contacto, su firma. Nunca mande a la universidad una carta que no tenga esos datos, porque va a perder tiempo. Y a veces perder un día o dos, dependiendo de lo que se trate la carta, puede ser que después de un mes ya se pasó el plazo, normalmente toca el otro semestre, entonces vas a estar disgustado porque no sé qué, porque no sabía, etc. Entonces, esa es una recomendación adicional. Bueno, entonces vamos a ver esto de una manera dinámica. La universidad es una institución, la Universidad Tecnológica de Bolívar es una institución de derecho privado, es lo que llamamos una entidad privada. Es decir, que no es del gobierno. Los bienes de la universidad y todos los, digamos, el capital, el patrimonio, todo lo que tiene la universidad no es público. Es decir, es de capital privado. Por lo tanto, y debido a que en Colombia las universidades privadas tienen que ser así, es una entidad sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro no significa que no se produzca plata. No, claro que toda universidad, como toda empresa, si no produce con qué sostenerse y crecer, pues desaparece. Pero cuando dice sin ánimo de lucro, es que quiere decir que esta es una organización diferente a las sociedades comerciales, en donde al final del año, o sea, al principio de año, se revisa qué pasó en el anterior, cuánta plata quedó de ganancia y se reparten las utilidades entre las personas que conforman la sociedad. Porque para eso es que se hacen los negocios, ¿no? Los negocios son para producir plata. Pero en el caso de las universidades, y en particular el de la Universidad Tecnológica de Bolívar, esa repartición de plata no sucede nunca. Primero porque jurídicamente está constituida, o sea, la ley dice que eso no se puede hacer. Y segundo porque en la universidad las personas que conforman la corporación, o sea, como diríamos en una empresa, los dueños, no son personas naturales como nosotros, son organizaciones. Por lo tanto, no se puede decir como se diría de Postobón, que el dueño de Postobón es Ardila Lula y su familia, no. En la universidad el dueño no es fulanito ni menganito porque no son 4, 5, 6 o una sola persona que es la dueña de todos los haberes de la universidad. Son los gremios económicos de la ciudad, que son como organizaciones gremiales y por lo tanto la propiedad no reposa en los bolsillos de un individuo o de un conjunto de individuos. Ahora les muestro eso. Como ustedes saben, la Tecnológica tiene 51 años, va a cumplir de haberse fundado. Y hace 10 años, en los últimos 10 años, hemos sido siempre reconocidos como una universidad acreditada de alta calidad. Esa acreditación de alta calidad es un reconocimiento especial que el gobierno le da a algunas universidades que cumplen unos criterios de calidad. Para ser acreditado no basta con que uno lo diga, o sea, no se puede ser acreditado si no se atraviesa un proceso riguroso de evaluación y de revisión por parte del Consejo Nacional de Acreditación, que envía a la universidad, primero que la universidad solicita porque considera que cumple las condiciones que están previstas en una ley, envía a la universidad un conjunto de evaluadores que son personas de altísimo nivel académico nacional o internacional y vienen y están en la universidad cada cierto tiempo, una visita de 3, 4 días, revisan y esculcan y escudriñan todo y luego rinden un informe ante el Consejo de Acreditación y allá después el Consejo recomienda al ministro y el ministro saca una resolución que dice, bueno, ok, ustedes cumplen con los estándares de alta calidad. No todas las universidades del país están acreditadas de alta calidad, la mayoría no. Además, nuestros programas académicos, nuestras carreras, porque la acreditación de alta calidad se le otorga a la institución como un todo, pero además se le puede otorgar a cada carrera por separado dependiendo de si cumplen ciertas condiciones que están también en una ley. De todos los que tenemos, actualmente tenemos 9 o 10, creo ya, no, me parece que son solo 9 programas acreditados de alta calidad. Entre esos,
en ingeniería de sistemas, se acreditó por primera vez como un programa de alta calidad en el año 2006. O sea que tenemos 15 años de trabajar, de venir trabajando con un programa fuerte, sólidamente acreditado. No es el único acreditado, ni mucho menos, porque hay que reconocer que tenemos pares en otras instituciones muy robustos y a los que nos gusta tomar como referentes, obviamente. Pero tenemos lo nuestro también. Entonces, quería decirles eso en principio para que ustedes sepan, digamos, en qué terreno están pisando. Si a lo largo de mi conversación surgen preguntas, por favor suéltenlas así como van saliendo, porque si va a esperar hasta el final se nos va y no preguntamos nada. Entonces, estas 5 organizaciones, la Asociación Nacional de Industriales, la Asociación Colombiana de Pequeña y Mediana Industria, ACOPI, la Cámara del Comercio, la Cámara de la Construcción de Bolívar, la Federación Nacional de Comerciantes en Bolívar y la Cámara de Comercio de Cartagena, esos son los 5 miembros corporados, es el nombre técnico, que integran la Corporación Universidad Tecnológica de Bolívar. Esas 5 organizaciones que, como ustedes pueden ver, no son una persona en cada una, sino son un gremio. ANDI, pues están todas las industrias afiliadas a la ANDI, esencialmente el sector de Mamonal. La pequeña y mediana industria, que también tiene una cantidad enorme de socios, la Cámara de Comercio, en donde se afilian los comerciantes de la ciudad que quieren tener su registro mercantil, o sea, la inmensa mayoría. La Cámara Comercial de la Cámara Comercial de la Construcción, la Cámara de la Construcción, Cámara Colombiana de la Construcción, donde están las firmas, las grandes firmas constructoras del país, y la Federación Nacional de Comerciantes. Puede decirse que si estos son los miembros de la Corporación Universidad Tecnológica de Bolívar, quiere decir que la universidad es de la ciudad, no es de un solo individuo, es de la ciudad, es de Bolívar, es decir, no es del gobierno, porque los dineros que llegan aquí no los entrega ni la gobernación, ni la alcaldía, ni la presidencia, simplemente son los de las matrículas de ustedes y lo que la universidad consiga como negocios de asesoría y consultoría, pero es una universidad que se parece mucho en lo demás a las instituciones estatales, pues porque aquí no se le cuida la plata del bolsillo a ninguna persona en particular. Entonces están ustedes en una universidad sólida. Hay varias universidades en el país que tienen una forma parecida a esta, como la Universidad del Norte, que también es una universidad que proviene de los gremios, y hay varias en el país, especialmente de las universidades privadas más grandes, que son así. Bueno, hay otras que son de naturaleza distinta, como por ejemplo la Universidad Javeriana en Bogotá, porque los dueños de la Universidad Javeriana son la comunidad religiosa de los padres jesuitas. Entonces allá pues no es Papá Dios el patrón, pero no es una comunidad religiosa. Y así hay la Universidad de Santo Tomás, también tiene un carácter religioso. La Universidad Minuto de Dios, que es una de las más grandes en estudiantes, es de los padres eudistas. En fin, Mario Andrés, tienes la palabra. Profe, y también la Universidad de La Salle, que tiene tanto la universidad como tal y varios colegios a lo largo y ancho del país. Ah, sí, claro. Así, y en ese formato hay varios. En Bucaramanga, por ejemplo, está la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que no es de las empresas y los gremios, pero que cuando fue fundada como por unas 100 personas. Esas 100 personas, bueno, hay una sala general que son digamos, la Asamblea General de Miembros, pero entonces no se trata de un solo individuo, como uno ve por ahí pequeñas universidades que son la universidad de la familia de fulanito, y entonces fulanito es el que manda allí, y pues también es sin ánimo de lucro y también es de derecho privado, pero ahí están, digamos, los intereses económicos de un grupo muy pequeño de personas. Aquí pues es distinto. Estas 5 organizaciones conforman lo que llamamos la Asamblea General, que es nuestro grupo máximo de gobierno. La Asamblea General está conformada por representantes de estas 5 personas y es la que decide los rumbos de la institución. Se reúnen normalmente una vez cada año para revisar el balance, para revisar las cifras, para tomar decisiones a nivel muy macro de cómo administrar la universidad. La Asamblea General nombra el Consejo Superior, y el Consejo Superior es como decir la junta directiva de la universidad, haciendo el paralelo con una empresa. Este Consejo Superior internamente es el número 1, ese sí es el órgano de gobierno interno más alto,
y está compuesto por 2 representantes de cada uno de los 5 gremios miembros corporados, pero además tiene 2 egresados, tiene un profesor, un estudiante, está el rector y los miembros honorarios que la asamblea elija, porque la asamblea puede decir, bueno, en el Consejo Superior, por favor, ahora elegimos como miembro honorario durante un tiempo. Por ejemplo, en el pasado fue el expresidente Belisario Betancur, era miembro honorario, o creo que fue el doctor Rodolfo Segovia, un gran historiador de la ciudad y una persona, una mente muy brillante, también fue miembro honorario durante un tiempo, para darle al Consejo Superior las luces de mentes brillantes. El Consejo Superior, no, bueno, además la Asamblea General tiene un organismo que le rinde cuentas o que le dice cómo están las cosas, que es la revisoría fiscal. Esto normalmente es una empresa externa que la Asamblea General contrata para trabajar varios años, y es la que revisa que como es externo, no le rinde cuentas a nadie adentro y simplemente le rinde informes a la Asamblea General y le dice si la contabilidad está bien, si se está manejando bien la plata, si no se ha nombrado demasiado personal, si le maneja todos los indicadores, digamos, corporativos a la Asamblea General para darle la seguridad de que sus órdenes se están cumpliendo internamente correctamente. El Consejo Superior nombra al rector, que es el líder operativo número 1 de toda la organización, es el jefe de todos los empleados de la universidad. Y del rector dependen el vicerrector académico, el vicerrector administrativo y la dirección de extensión. O sea, digamos, son como 3 áreas. El vicerrector académico, pues todo lo que tiene que ver con educación, en pregrado y posgrado. El vicerrector administrativo, todo lo que tiene que ver con la administración de la universidad, el personal, la planta física, la seguridad, las compras, la nómina, la contabilidad. Y la dirección de extensión, todo lo que tiene que ver, maneja las relaciones de la universidad con el exterior, programas de formación en educación permanente, programas para empresas, asesoría, consultoría, proyectos, etc. El rector también tiene 2 organismos que lo asesoran, así como la revisoría fiscal asesora a la Asamblea General. El rector tiene el Consejo Académico, que está compuesto por el rector, los vicerrectores, los decanos de facultad, el director de investigaciones, el director de biblioteca, el secretario general, 2 profesores y 2 estudiantes. Aquí se toman todas las decisiones de naturaleza académica interna. Entonces, cuando se va a crear un programa nuevo que lo tienen que aprobarse por aquí arriba y por aquí arriba, primero pasa por acá. Cuando se van a aprobar los grados, es aquí donde se toma la decisión formal de aprobar los grados. Cuando un estudiante tiene una situación académica especial que se sale de las normas, hay distintas instancias, pero puede llegar hasta allá. Y hay un consejo administrativo que es para la parte administrativa, que está compuesto por el rector, por los vicerrectores, por el director financiero, el de servicios administrativos, el de gestión humana, el de infraestructura y gestión ambiental, el de tecnologías de información y la gente de compras y contrataciones. Como puede verse, todo lo que se trata en ese consejo es simplemente relativo a la administración de la universidad como empresa. Porque así seamos una universidad, la administración tiene que tener criterios empresariales de eficiencia, de transparencia, de control de los recursos, etc. Nosotros como programa estamos aquí debajo de este señor, debajo del vicerrector académico, porque él es el jefe de todas las facultades, y las facultades cada una agrupa las distintas carreras, los distintos programas. La Asamblea General se reúne al año, una vez al año, o de una manera extraordinaria puede volverse a reunir, pero normalmente se reúne una vez al año. El Consejo Superior se reúne una vez al mes, como mínimo una vez al mes, pero puede tener reuniones pequeñas, distribuyendo sus miembros para tratar aspectos o asuntos específicos. El Consejo Académico tiene una frecuencia de reunión mensual y el Consejo Administrativo se reúne cada 2 meses. Estas son las frecuencias establecidas, digamos, en los estatutos de la universidad, pero pueden ser mayores dependiendo de si se necesita. Nosotros estamos, como les dije, estamos aquí colgados en el vicerrector académico. Entonces vamos a ver de ahí para abajo qué hay. Estos diagramas que estoy mostrando no son el diagrama completo de la universidad, porque hay muchas cosas que estoy eliminando simplemente porque no son relevantes para el tema de hoy.
Del vicerrector académico dependen los decanos de las facultades. En el caso nuestro, el decano de la Facultad de Ingeniería, que es el doctor José Luis Villa, mi jefe. El vicerrector académico es también mi jefe, pero de más arriba, es el doctor Daniel Toro. Hay un comité de casos especiales que se tratan, que sirve para que el vicerrector académico pueda decidir solicitudes que se les presentan desde más abajo, por ejemplo, de un estudiante que necesita que le consideren de una manera especial que se va a graduar y él no, el pensum exige que haya visto un curso de matemáticas básicas, por ejemplo, que es el que ustedes lo están viendo ahora. Pero el estudiante cuando ingresó a la universidad venía de otra universidad y cuando llegó a la universidad quedó clasificado en quinto semestre y ya le habían valido, y en ese momento todavía no aparecía en el pensum el curso de matemáticas básicas, entonces él nunca lo pusieron a que hiciera ese curso. Ahora no le podemos exigir que lo haga porque él ya cumplió con toda la matemática, entonces se toma una decisión acerca de cómo tratar ese caso para que el estudiante pueda graduarse, aunque teóricamente en forma aparente le hiciera falta el curso de matemáticas básicas, pero ya no le hace falta pues porque él ya cumplió con todo lo demás. Esos son casos muy especiales o muy particulares que ocasionalmente se presentan y se llevan allá. O casos de otra naturaleza disciplinaria o de faltas que no quiero comentar ahora porque pues este es un momento amable. Del decano de la facultad dependen los directores de programa. Bueno, este comité de casos está compuesto por el vicerrector, por los decanos, por el director de bienestar universitario, la secretaria general, el jefe de admisiones y registro, etc. Y hay un comité disciplinario, ahora sí. Ese comité disciplinario es donde se tratan todos los casos de faltas de estudiantes. Que conducen, faltas que ameritan o que pueden ameritar una sanción. Situación en la que yo espero que ninguno de ustedes se encuentre nunca más adelante. Del decano depende el director de programa, que en el caso de Ingeniería de Sistemas soy yo, y cada carrera pues tiene uno diferente. Ay, discúlpenme. Bueno, entonces, el decano de facultad tiene un comité en donde estamos todos los directores de programa, está el secretario académico, hay un profesor y hay un estudiante, y ahí se definen todos los asuntos de interés de la facultad, es decir, en el caso nuestro, de la Facultad de Ingeniería. Se toman decisiones que cobijan a todos los programas de ingeniería. El señor de Ciencias Básicas, el decano de Ciencias Básicas, tendrá su comité allá también con sus profesores, y allá toman las decisiones de Ciencias Básicas. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades también hace lo propio, pero con los directores de las carreras de esas facultades. En el caso nuestro somos los de Ingeniería. Y cada director de programa, en este caso, en el caso nuestro, en Ingeniería de Sistemas, tenemos un comité curricular. Cada carrera tiene su propio comité curricular donde se deciden cosas relativas al programa específico que manejamos. Ese comité curricular está conformado por el director de programa, en este caso soy yo, que lo presido, los docentes de planta, todos los docentes de planta de la carrera, un estudiante, y si se requiere tener invitados, dependiendo del tema que se va a tratar, pues se citan personas de distintas, de otras áreas o incluso personas externas. Así trabajamos. Entonces, si usted, por ejemplo, hace una solicitud de voy a hacer este trabajo de grado, quiero hacer entonces presenta la propuesta de su trabajo de grado, esa propuesta la revisamos en el comité curricular y ahí es donde se dice si se aprueba o no se aprueba. Igualmente, distintas clases de solicitudes que los estudiantes le presentan al director del programa son llevadas allá además ahí se analiza el pensum, se deciden qué cosas cambiar dentro de los contenidos de las materias o cómo orientar los procesos de evaluación, todo lo que tenga que ver con el ejercicio de la carrera como tal. Y así estamos organizados. No voy hay más detalle, pero pues quería primero ver que ustedes vean esa línea. Entonces, si usted tiene un reclamo, al que se lo tiene que hacer es al director de programa, que es su superior inmediato dentro de esta organización. Pero si la respuesta que yo le doy a su reclamo, y eso está previsto en el reglamento,
Si usted me hizo un reclamo, me pasó una carta pidiendo alguna cosa y yo le dije que no, o le di mi respuesta y a usted la respuesta que yo le di no le satisface. No estoy diciendo que sea incorrecta, sino que usted no está de acuerdo, usted de todas maneras quiere seguir insistiendo en su posición. Es su derecho. Entonces, si mi respuesta no le resultó satisfactoria, usted puede hacer la petición al decano de ingeniería. O sea, usted le dice, ya yo hablé con el director de PAMA y él me dijo que no, pero yo tengo este argumento, yo creo que yo tengo la razón, entonces hace la petición más arriba. Si el señor tampoco normalmente esas peticiones van aquí, al Comité de Casos Especiales. Si la respuesta a usted tampoco le satisface, puede ir más arriba y puede ir más arriba y puede llegar hasta el rector si quiere. El reglamento le da ese derecho, pero hay que hacerlo, utilizarlo eficientemente. Martín, adelante. Profe, buenos días. Disculpe, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Estos reclamos se hacen por medio de que a través de cartas o uno tiene que asistir a alguna oficina? Depende del reclamo. Por ejemplo, el reclamo típico es cuando usted le entregan una calificación y usted no está de acuerdo, ¿cierto? Pero en ese caso, lo primero que tiene que hacer es decirle al profesor, yo no estoy de acuerdo. ¿Cuándo se lo debe decir? Cuando se entera de la calificación, usted revisa y se sintió clavado. Escúchenme, les voy a hablar así como hablamos común y corriente. Se sintió mal calificado. ¿Qué tiene que hacer usted en ese momento? Decirle al profesor, tenga su prueba, profesor. O sea, usted, en el caso aquí como estamos virtuales, pues yo tengo todos los exámenes, o sea que no hay, o sea, como ya los tengo bajo mi control, no hay riesgo de que si yo se lo entrego, usted después va y lo cambia y me lo trae diciendo que fue que yo me equivoqué, pero fue que usted lo adulteró. No. En el caso presencial, el profesor entrega su examen, digamos, digamos que usted presentó un examen por escrito. Entonces, téngalo, usted lo revisa. Usted cree que está mal calificado o no se siente, entonces usted se lo devuelve el profesor. El profesor, no me quedo con él porque creo que está, o sea, no estoy satisfecho con la nota, quisiera solicitarle la revisión. El profesor debe revisárselo. O sea, y normalmente lo debe hacer o lo hace en una conversación con usted. O sea, programan o ahí mismo o programan, digo, ahí a mi oficina y lo revisamos. Ese es el primer nivel. Si en ese momento tampoco es satisfactoria la revisión, usted no se lleva su examen para la casa porque cuando usted se lo lleva, perdió el chance de reclamar porque pues, existe la posibilidad de que lo cambie. Entonces usted dice, no, profesor, yo no estoy de acuerdo. Y entonces usted puede, por escrito, hacer una descripción de la situación y solicitar la recalificación y esa sí se la manda a este pechito. Yo recibo su carta donde la carta tiene que decir con todo el detalle del caso y tiene que decir que usted solicita la revisión del examen. En ese caso, yo como director de PAMA tengo la obligación de decirle al profesor, entrégueme el examen de fulanito, que él solicitó una recalificación, se lo sometemos a la calificación de 2 personas distintas para evitar, pues, hacer lo que está establecido en el reglamento. Esa es la calificación de esos 2 se promedia y esa es la nota de tu examen. Pero esa, digamos, es la típica, la nota, pero puede que haya otro tipo de situaciones en las que usted quiera hacer un reclamo, como que, por ejemplo, el profesor, usted dice, es que el profesor no me quiso hacer el examen. ¿Cómo así? No, porque es que ese día yo estaba enfermo y yo le entregué la incapacidad y él dijo que de malas que no me hacía el examen, entonces se solicita el examen, entonces ahí ya me hace la solicitud a mí. Puede ser que diga, pues de malas, viejo, yo estoy de acuerdo con el profesor, pero profesor, mire, ahí está la excusa, ahí está, no me importa nada de eso, si usted no estuvo el día que se podía estar muriendo de malas usted, si yo le respondo así, usted dice, este man me está agrediendo, o sea, entonces tampoco le sirve mi respuesta, puede ir al decano otra vez por escrito. Es en ese sentido, siempre, pero siempre tienes que hacer una solicitud formal. Y formal quiere decir que te gastes el tiempito de hacer una carta del señor fulanito de tal, decano de la Facultad de Ingeniería, fecha, Cartagena, fecha tal. Señor decano, me dirijo a usted con el fin de hacer la siguiente solicitud, atentamente, fulanito de tal, y pones tu firma, escaneas la vaina, si es por virtual y si es físico, pues cuando estemos en presencial, usted lleva eso a la oficina de archivo y correspondencia
allá se la reciben, le sellan su copia, usted ya tiene la constancia de que su copia quedó entregada y con un número de erradicación, y con ese número le puede hacer seguimiento. ¿De acuerdo? Para todas las comunicaciones que usted tenga con la universidad, lo procedimental es eso. ¿Ok? No, listo, bro. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, nuestro reglamento, vamos a ver en lo que nos queda, vamos a mirar rápidamente. Nuestro reglamento tiene esta estructura. Esto que está aquí en rojo son las distintas secciones del reglamento. Es un documento como de 80 hojas, no sé cuántas hojas tiene, pues bastante. No lo vamos a revisar todo ahora, ni me faltaba. Pero hay algunos aspectos que tienen que ver con el ejercicio diario del semestre, que sí vamos a tocar un poquito de algunas cosas, pero sobre todo nos vamos a concentrar en el régimen académico, aunque vamos a mirar algunas cositas de por acá. Tengo una selección de temas que me parecieron, que me parece necesario que lo discutamos ahora, o pues que ustedes lo conozcan. Nuestro reglamento es como la Constitución en el país, es decir, es la ley. Es el marco de referencia dentro de lo que nos movemos para todas las actuaciones. Allí se define lo que es un estudiante. Un estudiante, en términos reglamentarios, es una persona que tiene una matrícula vigente en cualquiera de sus programas académicos que conducen a un título. O sea, se acabó el semestre, por ejemplo. Llegamos al mes de junio. Llegamos al mes de julio para la matrícula. Usted no se matriculó, por las razones que sea. Entonces, usted era estudiante este semestre, pero si en el siguiente semestre no se matricula, usted ya dejó de ser estudiante de la universidad. Bueno, realmente nosotros lo consideramos como un estudiante inactivo, pero reglamentariamente usted ya perdió los derechos que tiene la persona que tiene la calidad de estudiante. Si se matricula, los vuelve a adquirir. Lo bueno es que se puede volver a matricular cuando usted decida. Bueno, en algunas cosas, en algunas situaciones específicas ya no se puede volver a matricular. Ahora miramos. ¿Quién pierde la calidad de estudiante? El que, habiendo terminado completamente su periodo, decide no matricularse en el periodo siguiente. Deja de ser estudiante hasta que se vuelva a matricular. Para volverse a matricular, tiene que pedir el reingreso, pero puede continuar la carrera donde iba si no tiene problemas de orden académico o disciplinario. También pierde la calidad de estudiante quien retira el semestre. Por eso el caso que Diego me decía de una persona que se retiró, todavía no tengo ninguna comunicación de que él se haya retirado, pero apenas llegue la carta le retiran sus materias del sistema y entonces ya deja de ser estudiante. Quien deja de cumplir los requisitos exigibles, por ejemplo, vamos a ver más adelante que aquí hay que mantener un promedio de 3.20. Si al final del semestre, bueno, si se cumplen varias situaciones después de varios semestres y usted no deja de cumplir los requisitos del reglamento, entonces pierde la calidad de estudiante, deja de ser estudiante porque ya no le alcanzó el promedio para seguir siendo estudiante. Pierde la calidad de estudiante la persona a la que la universidad le cancela la matrícula. Por ejemplo, cuando la sanción es esa, cuando una persona comete una falta gravísima, se le hace su proceso disciplinario y finalmente se termina en que la sanción es la de cancelación de la matrícula. Pues, ¿sabes qué, mi hermano? No vas más aquí, no te queremos más aquí, fuera. Eso es una cancelación disciplinaria y deja de ser estudiante. El que se gradúe, deja de ser estudiante. Obvio. Pasa a ser profesional. Aquel al que la justicia lo condene, si alguna persona que es estudiante de la universidad se ve inmersa en una situación judicial y el juez lo echa a la cárcel, automáticamente deja de ser estudiante. Profe, pero ¿y si dan casa por cárcel? ¿No se podría asistir desde ahí? El reglamento dice quien haya sido condenado. Cuando un juez te condena por algún delito, dejas de ser estudiante. Ahí no es porque la persona pueda o no pueda asistir. Es porque simplemente el reglamento dice que en la Universidad Tecnológica Bolívar nadie puede ser estudiante que tenga una condena judicial. Esa es una norma de nuestro reglamento. Eso es como decir una norma de la Constitución, o sea, es una cosa que rige para todos. ¿Que podría ser distinto? Sí, podría ser distinto, pero así es, así como está, ese es el reglamento que hay. No, que yo recuerde en 32 años que tengo, no, eso nunca lo he visto. O sea, me parece que nunca he visto el caso de que a una persona se le retire su matrícula
porque fue condenado, no recuerdo ningún caso en particular. Bueno. El que haya perdido la calidad de estudiante porque suspendió sus estudios voluntariamente puede continuar posteriormente. Pero para eso tiene que inscribirse o sea, tiene que solicitar su admisión nuevamente, pero en la modalidad de reingreso, para que se le cuente su historia anterior, y en el momento del reingreso se tiene que acoger al plan de estudios que esté vigente en ese momento. Si usted dejó de estudiar en el 2017 y ahora regresa nuevamente, en el 2017 tenemos un pensum y ahora hay otro. Entonces el reglamento dice tienes que acogerte al pensum actual. Ay, pero es que cuando yo estaba estudiando el pensum era de 9 semestres, el de ahora es de 10. Pero así no era antes, pero usted se fue y las cosas cambiaron. El reglamento dice claramente, quien deja de estudiar y regresa después de un tiempo, cuando regresa tiene que acogerse al plan de estudios vigente. Naturalmente la universidad lo evalúa para darle las mejores condiciones posibles, pero los cambios que haya habido a nivel de pensum los tiene que asumir el estudiante. Derechos. ¿Qué derechos tienes? Tienes derecho a ser tratado con respeto sin ninguna clase de coerción, intimidación o acoso. Tienes derecho a conocer y consultar los reglamentos, las normas y demás información institucional. Así como tienes derecho a saber qué consecuencias tiene el que tú omitas o violes una norma. Tienes derecho a asociarte, a expresar libremente tus ideas, respetando los valores, reglamentos y normas. Tienes derecho a ser escuchado siempre, o sea, esto es un derecho prácticamente constitucional, no solamente de nuestro reglamento. Tienes derecho a recibir la formación, o sea, a recibir las clases conforme la programación se estableció y de acuerdo con la carrera que matriculaste, tu derecho a recibir todas tus materias. O sea, si por ejemplo tú vas para el segundo semestre y pasaste todas las materias del primer semestre, tú tienes derecho a que te den cupo en todas las materias del segundo semestre. O sea, no es que se acabaron los cupos, no es mi problema, yo estoy completo, me tienen que dar mi semestre completo. De acuerdo, eso lo miraremos después cuando hablemos de matrículas. No será hoy. Al final del semestre tenemos un día para planificar la matrícula del próximo semestre. Tienes derecho a recibir en cada materia, en la primera semana, el plan del curso, el sílabo del curso, que es un documento donde está toda la información del curso. En este caso, por lo menos en los que tengo yo, está siempre puesto en la primera semana del curso en Sabio. Tienes derecho a que se te retroalimente con tus evaluaciones para saber qué fue lo que quedó mal en cada caso. A usar los servicios de la universidad, a participar en todas las actividades que fomenten tu desarrollo integral. O sea, nadie te puede negar la posibilidad de participar en los equipos deportivos. Bueno, si no pasas las pruebas es otra cosa, pero no que para usted no está disponible este servicio. Todos los servicios de la universidad y todas las actividades de formación integral están disponibles para todos. A usar los bienes y los servicios, a elegir o ser elegido. No sé si ustedes han visto que estamos en un proceso próximo a hacer de cambiar los representantes de los estudiantes en los distintos órganos y comités, el comité curricular, el comité de biblioteca, el comité de investigaciones, el comité de bienestar, en donde siempre hay el consejo académico, el consejo superior, donde hay estudiantes. Entonces estamos en un proceso de inscripción de candidatos, porque después viene una jornada de consulta en la que cada persona puede votar por el candidato o los candidatos de su preferencia para escoger quiénes de los estudiantes van a ser parte de esos órganos de gobierno. Tiene derecho a que su información personal sea tratada de manera confidencial. Esto es tan estricto como que, por ejemplo, si su papá llega a donde mí a pedirme los datos de sus notas, yo se los doy solamente si usted está presente. Eso ténganlo ustedes muy en cuenta. La universidad es muy cuidadosa con eso. Yo le puedo dar a su papá toda la información, la tengo, pero necesito su permiso, por lo tanto yo solamente doy información con los dos ahí. El papá me dice, no, pues que el que está pagando la matrícula soy yo. Entonces yo tengo, claro que tiene mucho derecho, pero como se trata de información personal, confidencial del estudiante, el estudiante tiene que estar presente y estar de acuerdo. Yo me imagino que siempre van a estar de acuerdo con su papá, si no sería, bueno, no va a calificar eso, pero lo hacemos así.
Tiene derecho a hacer peticiones o reclamos a todas las autoridades académicas de la universidad, y cuando la decisión la respuesta que le dan no le satisface, tiene derecho a interponer los recursos de reposición o de apelación que correspondan en cada caso mediante los procedimientos que la universidad tiene. Eso está escrito en detalle en el reglamento. En su momento, si lo llegan a necesitar, tienen que leerlo. Tiene derecho a una identificación, que es su código. No sé si les dan carnet de estudiante todavía, pero sí les dan su código y su cuenta oficial de correo electrónico. Bueno, esos son los derechos. Ahora, los deberes. Así como tienes derecho a ser tratado con respeto, estás obligado a hacer lo mismo con los demás. Estás obligado a enterarte de las disposiciones, de los reglamentos, de las normas y de toda la información. O sea, tienes derecho a conocerlo, pero es tu obligación informarte. No puedes decir, es que yo no sabía que eso estaba en el reglamento, porque el reglamento te lo dimos y ahí está disponible. Entonces, decir que yo no sabía que eso era delito es como cuando un bandido dice, no, es que yo no sabía que eso está penado por la ley. El desconocimiento de la ley no te exime de la posible sanción. Respetar la libre expresión y el derecho de los demás a asociarse y a reunirse. Propiciar un clima constructivo y respetuoso. Asistir a los cursos. Cumplir con las evaluaciones y con los compromisos pactados dentro del sílabo de cada curso o al interior de cada curso. Pagar la matrícula en los plazos y condiciones establecidos. Bueno, asistir a las clases. En tiempo de pandemia, esta obligación de la asistencia está relajada, está suspendida. Hacer uso eficiente y racional de los recursos de sentido común. Participar en el proceso de elección de representantes es un deber. Como es un deber ciudadano ir a las urnas cuando hay elecciones. Deber que muchas personas no cumplen y después pasan quejándose. Respetar el derecho a la intimidad de los demás. Mantener su información personal actualizada en los sistemas de información. Por eso insistí tanto al principio sobre este punto. Digo, al principio del curso. Cumplir las decisiones y las sanciones que le pongan. Utilizar y reconocer como medio de comunicación oficial la cuenta de correo electrónico de la universidad. Cuando usted se dirija a la universidad, bueno, la mayoría de la gente tiene una cuenta de correo electrónico personal en Gmail, en Hotmail, en Rocket Mail, en no sé qué vaina, donde sea. Pero tiene una cuenta utb.edu.co. Esa es el medio de comunicación oficial con la universidad. Es muy posible que las comunicaciones de respuesta de la universidad te los manden siempre a ese correo. De hecho, cuando uno mira la lista de clases, esta que es la lista de clases mía de este curso, aquí me dan el correo que cada uno de ustedes reportó como su correo personal y el correo de la UTB. Este es el oficial, que para todos es de la forma utb.edu.co, utb.edu.co. Ok. Bueno, eso es en cuanto a deberes y derechos, o sea, nada fuera de lo común. Los estudiantes tienen representantes en el Consejo Superior, en el Consejo Académico, en el Comité de Facultad, en el Comité Curricular, en el Comité de Biblioteca y en el Comité de Bienestar Universitario. Estos representantes serán elegidos según un proceso que hay, o sea, se inscriben los candidatos, los que quieran ser representantes se inscriben en unas fechas y en unos tiempos, aportan unos documentos, presentan un programa de lo que harían como parte de, como una especie de programa de gobierno, aunque no es gobierno, pues, sino un programa de trabajo. Y en algún momento se abre se informa a la comunidad cuándo van a hacer las consultas. Las consultas son un proceso de votación, generalmente electrónico a través de banner, en la que cada persona puede votar por los candidatos que le corresponde votar, si quiere hacerlo. El reglamento dice que es un deber hacerlo, pero no todos los estudiantes lo hacen, pues porque no podemos tampoco obligar a ninguno, no hay forma de hacer eso obligatorio. Pero esto para que ustedes vean que los estudiantes tienen representación en todas las instancias en donde se deciden cosas. Por eso es importante apropiarse del papel del estudiante y a medida que ustedes vayan avanzando, buscar esas posiciones. Para poder ser representantes se tienen que tener algunas calidades, algunos mínimos. Normalmente un estudiante de primer semestre todavía no puede serlo porque no cumple con un tiempo
de permanencia que está simplemente definido para que sepamos que quien sea elegido conoce la universidad. Algunos mínimos de rendimiento, que el estudiante no puede tener sanciones, porque si está sancionado, pues cómo va a ser parte de los órganos de dirección, etcétera. Hay todo un reglamento que no lo vamos a mirar ahora, hay digamos, un marco de referencia para escoger quiénes pueden ser candidatos. Se hacen las consultas, luego los resultados se llevan al Consejo Superior y allá se determinan, de acuerdo a un procedimiento, quiénes son los representantes elegidos en cada caso. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar del régimen académico. Entonces, todo lo anterior era, digamos, a nivel general normativo. Ahora vamos a hablar de las calificaciones, de los créditos, de cómo llevar las cuentas de nuestro rendimiento académico. Les voy a pedir entonces que en esta parte tengamos bastante atención, porque ustedes ya como van a empezar a recibir calificaciones de parciales, entonces sería muy bueno, otra vez yo tratando de que ustedes hagan las cosas como a mí me parece, no es eso, es una recomendación. Sería muy bueno que ustedes lleven el récord académico detallado de sus materias de principio a fin, es decir, desde ahora hasta que acaben la carrera. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir errores en los procesos de la universidad, y entonces si usted lleva con cuidado su régimen y soporta las cosas, ojalá abra su carpeta en alguna parte segura, en la nube, donde sea, y vaya poniendo allá todo lo que va, todo en algún orden, y vaya llevando su récord de calificaciones. Usted lo puede ver en el sistema de información, pero puede suceder que usted tiene una calificación que el profesor le dio en un parcial que dice 320. Y allá de pronto apareció 230. ¿Por qué? Pues porque cualquier ser humano a veces la embarra y escribe los dígitos al revés y no se dio cuenta. Entonces, con su soporte, usted puede hacer los reclamos. Eso hay que hacerlo. Pero hay que estar atento, porque después de que pasen 5 días de que se acabe el semestre, no se cambia ninguna calificación. Por eso hay que llevar las cuentas al día. O sea, apenas se reporten las notas de profe, esta nota quedó mal reportada. O por qué me salió así si yo tengo esta cuenta, etcétera. Para que antes de que se cierre el semestre, todos los detalles del semestre queden resueltos. Porque pasados 5 días después de cerrar el semestre, bailas, no se corrige ninguna nota, aunque esté mala. Si está muy mala, pues, de todas maneras tú tienes el derecho al pataleo y pasas tu carta al comité de casos y se revise todo, pero el reglamento dice eso: 5 días después de cerrar el semestre, no se corrige nada. Nuestras materias están medidas en una unidad que se llama crédito. Cálculo tiene ¿cuántos créditos? Este curso, ¿cuántos créditos tiene? 1. 1, ¿verdad? Entonces, eso ustedes lo ven. ¿Qué es un crédito? Un crédito es una cantidad, una medida que intenta estandarizar la cantidad de trabajo. En la forma de como lo entendemos nosotros, un crédito son 48 horas de trabajo. Nuestro semestre tiene 16 horas. 16 semanas. Estamos atravesando la 5ª semana. En cada semana, cada materia tiene un cierto número de horas. Entonces, por ejemplo, cálculo tiene 4 créditos, tiene 4 horas de clase a la semana, porque son todas teóricas. En el semestre tiene 64, porque son 16 semanas. Entonces, según la definición de crédito, un estudiante de pregrado o de especialización, en el caso nuestro es pregrado, por cada hora de clase se supone que debe hacer mínimo 2 horas de trabajo independiente. Por eso dice 48 horas, porque si usted tiene 1 hora de clase semanal, tendría que darle 2 horas semanales. O sea que usted tiene cálculo 4 horas a la semana, debería estudiar 8 horas de estudio independiente de cálculo. Usted tiene 16 horas de clase en forma, digamos en promedio tiene 16, entonces tiene que estudiar 32 más. Y 16 y 32 da ¿cuánto? 48, que es más o menos la jornada laboral completa de una persona que trabaja de tiempo completo. En el caso de ustedes, de una persona que estudia tiempo completo. Si además de eso usted trabaja, si además del estudio usted trabaja, pues va a tener un problema de tiempo, porque la medición de los créditos está hecha así. Algunas materias que son más teórico-prácticas no coincide exactamente esta distribución, porque esa distribución se puede variar un poco curricularmente. Por ejemplo, seminario tiene un solo crédito, pero tiene 2 horas de clase, pero tiene menos trabajo independiente.
Ahora, las calificaciones nuestras, toda calificación de una evaluación que se te haga a ti se califica en una cantidad que va desde 0 hasta 5. Y se expresan en unidades y décimas. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, el valor mínimo es 0,0 y el valor máximo es 5.0, pero a usted no le pueden reportar en un parcial. Por ejemplo, no le pueden reportar 3,78 como calificación. No, porque solamente se toman en cuenta unidades y décimas. Entonces, ¿qué pasa con la centésima? Si es, como lo dice aquí, Se redondea, ¿no? si es 5 o más, se aproxima. O sea, por ejemplo, esta de 3,78 sería 3,8. Pero si es 2,94, es 2,9. ¿De acuerdo? Entonces, la centésima se redondea. Estamos hablando de las calificaciones de cualquier evaluación o trabajo que tú hayas presentado. Entonces, siempre se expresan en unidades y décimas. 2 cifras significativas nada más. La fracción decimal se redondea. Como ya sabemos, si aquí hay un 5, 6, 7, 8, 9, entonces se pasa al siguiente decimal de la décima. Y si es 1, 2, 3 o 4, se deja donde está, o sea, se desprecia. Perdón, estas anotaciones. Descartar. Caramba, me salí de la presentación. Y la calificación representa un valor conceptual así. Menos de 3 es insuficiente, entre 3 y 3,2 es regular, entre 3,2 y 3,4 es suficiente, entre 3,5 y 3,9 es bueno, y así sucesivamente. Pero esta calificación conceptual es solamente a nivel de referencia. Lo que realmente cuenta para los cálculos es el numerito de la calificación. La calificación final de una materia se calcula a partir de los 3 reportes de calificaciones parciales. El reglamento dice que en cada curso se tienen que reportar 3 parciales. Hay casos muy especiales en donde eso podría ser diferente, previamente autorizados por la vicerrectoría, etcétera, pero la regla general es que en cada curso hay 3 parciales y los 3 parciales tienen pesos de porcentaje diferentes. El primero pesa el 30%, el segundo pesa el 35% y el tercero también pesa el 35%. Normalmente esas calificaciones se le reportan a la universidad en la semana 6, en la semana 11 y en la semana 17. Por esa razón, el primer parcial es en la semana 5, que es la que está transcurriendo. Pues nosotros hacemos los parciales esta semana y entonces la semana entrante reportamos las calificaciones. Tenemos una fecha para subir las calificaciones a Banner. Si el profesor no sube las calificaciones dentro de esa fecha, la universidad le adorna la hoja de vida con un llamado de atención, porque es necesario conocer las calificaciones para poder dar la retroalimentación a los estudiantes. Lo mismo entonces el segundo parcial se hace en la semana 10 y las notas se suben en la semana 11, y el tercer parcial se hace en la última semana del semestre, que es la 16, y la nota se sube en la semana 17. Entonces, por ejemplo, si la persona, pero como los 3 parciales tienen pesos diferentes, si la persona sacó, por ejemplo, 4,1 en el primer parcial, 3 en el segundo parcial y 1,8 en el tercero. Fíjate, ganó el primero, ganó el segundo, pero perdió el tercero. Uno, por decir que ganó 2 parciales, no puede decir que ya pasó la materia, porque uno podría decir, bueno, aquí tengo 4 y 3, 7 y 1, 8, 8,9. Divido 8,9 entre 3 y eso me da 2,96 de pasé. No porque porque la calificación definitiva no se calcula haciendo promedio aritmético entre los 3 parciales. Resulta que cada parcial tiene, como lo decimos aquí, un peso porcentual. Entonces la calificación definitiva la tienes que calcular de la siguiente manera. Cada nota la multiplicas por el porcentaje. Y lo que eso da, 4,1 por 30% me da 1,23. Ahí sí no se pueden despreciar. Aquí no se puede despreciar ninguna cifra. Se tiene que sacar con todas las cifras que salgan.
Aquí puse 3 cifras porque el tamaño, la operación más grande de las 3 me dio 3 cifras decimales. 3 por 0,35 me da 1,050. 1,8 por 35% da 0,6665. La suma de estos 3 valores es lo que da la calificación definitiva. Fíjate, dio 2,945. ¿Cuánto da la nota definitiva? 2,9. 2,94, porque como solamente la tercera cifra no se toma en cuenta, da 2,94, queda 2,9. Entonces, este calculito, este cuentico hay que llevarlo muy en la mira. Entonces, ya tú sabes, o vas a saber cuánto sacaste en el primer parcial de cada materia. Con eso puedes planear cuánto necesitas sacar en el segundo y en el tercero para que la liebre no se te vaya. Si no haces los cálculos, dices, no, yo miro a ver, pero no haces la cuenta, y resulta que sacaste 340 y 350 y necesitabas sacar 340 y 360 o 350 y 360, algo así. Hay que anticiparse y el ingeniero de sistemas tiene que desarrollar magistralmente su habilidad de manejo de los datos. Una calificación parcial puede estar compuesta por distintos tipos de evaluaciones. Puede ser una tarea, un quiz, un trabajo en grupo, 2 quizzes, qué sé yo. Y examen parcial si el profesor lo considera. Si se contempla examen parcial, el examen puede ser de hasta el 50% del corte. O sea, ya no se permite que uno diga que el corte es un solo examen y más nada. ¿De acuerdo? Y como decía, ninguna calificación... Sí, dígame. Eso es personal. El tema del Sí. parcial. El porcentaje del parcial. Eso es de cada curso. Ah, ok. Vale. Pero debe estar establecido en el sílabo que le dieron al principio, o sea, en el plan del curso, donde el profesor dice, bueno, este curso, la primera semana lo vamos a calificar así, 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 en el primer parcial va a haber esto, en el segundo esto, eso debe estar allí consignado. Claro. Ninguna calificación se modifica después de 5 días de que se acabó el semestre. Eso ya lo habíamos dicho. Y después de que se acabe el semestre, entonces se calculará para cada estudiante un promedio ponderado del periodo y un promedio ponderado acumulado. Esos promedios sí se calculan con 2 decimales. Entonces las calificaciones de las parciales van con un solo decimal, pero los promedios van con 2 decimales. Ahora, ¿cómo se calcula el promedio ponderado? Vamos, ese ejercicio quiero hacerlo a continuación con ustedes para que veamos que es muy sencillo, pero que es necesario tener mucha claridad acerca de eso. Supongamos que usted tiene estos resultados en este semestre. Se acabó el semestre y sus materias que son estas, sacó estas notas. Entonces, lo primero que hay que saber es cómo le quedó cada materia. Recuerden que la primera nota vale el 30%, la segunda vale el 35% y la tercera vale el 35%. Y estos porcentajes le aplican para todas las materias, ¿verdad? Entonces, en cálculo diferencial le quedó en 330, haciendo la multiplicación este por 30% más este por 35% más este por 35% dio 330. En desarrollo universitario sacó 360, en fundamentos de programación sacó 3, en matemáticas básicas sacó 3, en química general sacó 3, en seminario de ingeniería de sistemas sacó 3.1, pero en taller de comprensión lectora fallaste y sacaste en definitiva 2.50. O sea que esta materia la perdiste, la tendrás que repetir. Ese es un primer problema de perder materia, ¿no? Repetirla, porque al repetirla ocupas ahí créditos que podías ocupar en otra materia, entonces te estás atrasando. Por tal razón, perder materias es una cosa que no debe sucederle a nadie. Pero una cosa es el deber ser y otra cosa es la realidad. Entonces depende de si ustedes hacen lo que tienen que hacer. Profe, tengo una pregunta. Dígame. No entiendo muy bien eso. Si alguien pierde una materia, se supone que se alarga mucho más la carrera, termina mucho más tarde. Pero, o sea, serían otro semestre, por ejemplo, dando esa sola materia.
No. Ahora te explico. Pero bueno, ya que me preguntas, podemos hacer lo siguiente. Entonces, después, si tú ganas todas las materias, supongamos que aprobaste esta también, ¿cuáles vas a ver el semestre entrante? ¿Cuáles tienes que matricular el semestre entrante? Tienes que matricular todas las del segundo nivel del pensum. Tú tienes tu pensum. Si no lo tienes actualmente, ahí está en el curso en Sabio, en este curso, ahí lo puedes mirar. Entonces tú dices, bueno, yo voy a ver cálculo integral, voy a ver álgebra física mecánica o física 1, voy a ver programación 1, las que correspondan, esas son las que... Pero si perdiste una, hay varias situaciones. Por ejemplo, si perdiste taller de comprensión lectora, espérate, vamos a mirar, vamos al pensum. Es más fácil mirar al pensum y responder tu pregunta de una vez. Entonces, estas que estamos viendo aquí son las de primer semestre. Taller de comprensión lectora, cálculo diferencial, química general, matemáticas básicas. Yo te puse la química también, en la lámina estaba la química. Bueno, no importa. Estas son las materias, las que estás viendo tú ahora. Si tú pierdes esta materia, por decir algo, vamos a suponer que esta materia la perdiste. Que el semestre entrante tú tendrías que ver el archivo es grande, pero tú tendrías que cursar taller de escritura académica, pero para cursar taller de escritura académica, perdón, no, ese no es el segundo nivel tendrías que ver cálculo integral. Para poder ver cálculo integral, aquí dice, fíjense que aquí dice que para poder ver cálculo integral hay que haber aprobado 1B, y 1B es cálculo diferencial. Entonces, si tú, por ejemplo, pierdes cálculo diferencial, no puedes matricular cálculo integral hasta tanto no hayas aprobado esta. Física mecánica, álgebra lineal, programación. Para poder ver programación tienes que haber aprobado 1E, que es fundamentos de programación. Si no has aprobado fundamentos de programación, no podrás ver programación. Seminario, no, este está, y lengua extranjera 1. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú perdiste taller de comprensión lectora, tú puedes ver todas, como esa no se requiere para ninguna de estas, tú podrías ver todas las del segundo semestre y además taller de comprensión lectora. Pero hay un problema. Resulta que las materias de segundo semestre en total suman 16 créditos. Entonces, si coges los 16 créditos y le sumo taller de comprensión lectora que tiene 3, me da un total de 19 y el reglamento no te permite matricular más allá de 18. Entonces, nadie puede matricular más de 18 créditos. Bueno, pueden matricular más de 18 créditos algunos estudiantes que tienen el promedio por encima de 4 y una norma, después miramos esa parte. Entonces, en la práctica simplemente tienes que coger esta materia que la tienes que repetir y las demás que puedas hasta completar tus 18 créditos. Ahí ya empezamos a tener un desfase. Porque esto está concebido de tal manera que si el estudiante aprueba todo, pues puede ver fácilmente todo lo que viene. Pero si tú, por ejemplo, perdiste cálculo diferencial, entonces ya no puedes ver el cálculo integral. Entonces ves todas las demás y cálculo diferencial. Cuando apruebes el cálculo diferencial, entonces podrás ver el integral, pero entonces ya es como en tu tercer semestre. Pero entonces todo este cálculo que depende de este y este que depende de este, todo esto se va corriendo hacia adelante y entonces ahí es donde se presentan los atrasos. Hay líneas más críticas como fundamentos, que le sigue programación orientada a objetos, a esto le sigue estructura de datos, a esto le sigue algoritmos y complejidad, a esto le sigue arquitectura del computador. Entonces toda esta línea va saltando, se va corriendo. Si tú pierdes una materia, todo lo demás se corre hacia el futuro y casi que uno puede decir que en muchos casos perder una sola materia es atrasarse un semestre.
Entonces, no sé si respondí la pregunta que, o sea, como el interrogante que tenías. Sí, profe, ya me aclaró eso. Gracias. Okay. Bueno, entonces, íbamos en el cálculo del promedio del periodo. En el reglamento aparece como promedio ponderado del periodo o promedio ponderado del semestre PPS. Son sinónimos. Promedio ponderado del periodo es sinónimo de promedio ponderado del semestre. Como cada materia tiene unos créditos, ¿cómo se calcula el promedio ponderado del periodo? Simplemente uno multiplica cada nota definitiva de cada materia por los créditos que ella tiene y obtiene una cosa que se llama un producto. Fíjate que el curso de desarrollo universitario que ustedes están viendo es un curso que exige nuestro reglamento para todas las carreras, pero al que no se le asignan créditos. Entonces, ese no tributa, no pasa nada de tenerlo ahí, pero simplemente no le aporta valor al producto. Después de que tú tomas la definitiva de cada materia y la multiplicas por los créditos respectivos, entonces el total de créditos da 16, el total del producto te da una cantidad, lo que dé, porque esta cantidad depende pues de las notas que has sacado. Y el promedio ponderado del periodo, sí, dígame. Pero sí se puede perder desarrollo universitario, ¿verdad? Claro, y entonces te toca repetirla. Ese es un clavo, o sea, hay que pararle bolas a todo. Porque tiene que ser aprobada para que cuando te vayas a graduar no te digan que te faltó esa materia. Si tú la pierdes... Si las pruebas no suman, ¿verdad? Si las pruebas no suman, pero si la pierdes, no te puedes graduar hasta que no la hayas aprobado. Entonces, esa tiene la ventaja de que esa sí la puedes ver con las demás materias del siguiente semestre, porque como no sumas créditos, no complica la situación. Pero cualquiera otra que tenga créditos que tú pierdas, te va a ocupar créditos de los 18 que te hacen resignar o abandonar, dejar para después una materia del siguiente semestre. Bueno, entonces aquí tenemos, sumamos los créditos y sumamos los productos, y este valor, el producto total del periodo, al dividirlo entre los créditos cursados en el periodo, da el promedio ponderado del periodo o promedio ponderado del semestre. Es decir, la suma de todos estos productos que salieron cada uno de multiplicar la nota por los créditos, dividido entre el total de créditos, en este caso, en este ejemplo, 47.8 sobre 16, quiere decir que tu promedio del periodo fue de 2.98. Fíjate lo que ha pasado aquí. Se supone que uno ganó todos los cursos, pero perdió uno solo. Pero los ganó tan bajitos que la fórmula, o sea, la forma de ponderación que es con los créditos, tu promedio quedó bajísimo. O sea, tú no puedes tener un promedio por debajo de 320. Si lo tienes, vas a empezar a estar en vainas. Entonces, no es que a uno le tenga que ir muy mal para que se le caiga el promedio. Aquí se supone que yo apenas perdí una materia, pero es que las demás las bajó tan al ras, que el producto es tan bajito que el promedio ponderado del periodo resultó muy bajito. Entonces hay que estar atento a esta cifra, o sea, uno tiene que proyectarse hacia el futuro. Ya tú tienes, ahorita vas a tener esta primera columna de datos. Entonces, en un Excel cualquiera, con una calculadora, es más fácil en Excel. Tú haz suposiciones de cuánto vas a sacar en los exámenes parciales segundo y tercero, de qué nota vas a obtener, para ir previendo, apúntale a un promedio, y entonces haces una simulación de valores, y así sabes si lo que saques realmente en el segundo parcial está en la línea que tú quieres, o si estás por debajo, o si estás por encima. Si no haces ese análisis y dejas todo a la suerte, dejas todo a la mano de la divina providencia, te puede llegar un batacazo al final del semestre. Entonces es mejor controlar la información. Y pues como nosotros estamos estudiando una carrera para eso, pues tenemos que ser muy hábiles en el manejo de los datos. Así entonces se calcula el promedio ponderado de cada semestre por separado, con las notas de las materias del semestre y los créditos de las materias del semestre. Esto representa el promedio de las notas de este semestre, pero es un promedio ponderado, no es un promedio aritmético. Ponderado quiere decir que así como los parciales se ponderan con estos porcentajes, este por este, más este por este, más este por este, y como no se divide entre nada porque esto da 100%, aquí es lo mismo, este por este, más este por este, más este por este, todo esto dividido entre el total de los créditos, que son los factores de ponderación.
¿Quedó clara esta operación o hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dale, Adrián. Pues yo estoy viendo que la nota definitiva, por ejemplo, de cálculo diferencial y de todas las materias que están ahí, depende de los 3 parciales. Sí, pero señor. yo tengo entendido que los cortes, los parciales, valen, o sea, pueden llegar a valer hasta la mitad del corte. Ah, no, correcto. Entonces, correcto. Sí. Entonces no entiendo, o sea, es que cuando yo digo parcial 1, parcial 2 y parcial 3 no es el examen parcial, es la nota del corte. O sea, deberíamos estar, entonces más bien yo debería hacer una modificación aquí para que aquí diga, pero es que esta es una imagen, que diga, no diga parcial 1, parcial 2 y parcial 3, sino corte 1, corte 2 y corte 3. Porque en el corte 1 está la nota del parcial, más las tareas, más los trabajos, más todo lo que hayas hecho durante el corte, de acuerdo al esquema de porcentajes que el profesor le haya dado. ¿De acuerdo? Ok, listo. O sea, es la definitiva del corte, no la del examen, sino la definitiva del corte. Lo que pasa es que el reglamento dice que nosotros le decimos parcial al examen, y el reglamento dice que en cada calificación, en cada materia se reportarán 3 calificaciones parciales, una que vale el 30%, una que vale el 35% y otra que vale el 35%. Pero esas 3 calificaciones parciales son las que el profesor reporta al final de cada periodo. En este caso, yo reportaré la semana entrante la primera calificación parcial de ustedes, que está conformada por las notas de las actividades que se han hecho durante el corte. En este curso no hacemos examen escrito, sino que promediamos las notas de las actividades. En otros cursos, como el de cálculo, puede haber una tarea o 2 tareas, un quiz y un examen, y ese examen vale el 50% y las otras cosas valen otros porcentajes. Con eso se calcula esta definitiva del primer parcial. O sea, que el profesor lo que reporta es este valor, pero este valor refleja las distintas actividades con sus porcentajes que han ocurrido desde el 1 de febrero hasta este viernes, hasta hoy. ¿De acuerdo? Entonces, muy buena la pregunta. No se trata de los exámenes parciales, sino de las notas definitivas de cada corte. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok. Profesor, una pregunta. Señor. Allí dice que, por ejemplo, el test de comprensión lectora tiene 3 créditos, pero matemática tiene 2 créditos. Entonces, Ajá. ¿eso es un ejemplo o es que es así? Taller de comprensión lectora, que aquí lo puse, vamos a quitar el rojo ese porque después se me guarda como no es. Vamos a revisarlo aquí. Dice, taller de comprensión lectora tiene 3 créditos. Matemáticas básicas tiene 2 créditos. ¿Es así? ¿Por qué la pregunta? Ajá. ¿Por qué? No, esa era la pregunta. Es que se me hizo raro. ¿Por qué? ¿Por qué se te hace raro? En ingeniería, matemáticas ocupara menos créditos que taller de comprensión lectora. ¿Y por qué se te hace raro eso? No sé, porque cuando uno piensa por lo general en la ingeniería, tiende a asociarlo con conceptos como matemáticas precisamente. ¿Y la comprensión lectora no te parece una habilidad asociable al ingeniero? Claro que sí, pero matemáticas básicas, no sé. Bueno, por ejemplo, ese es el punto de vista que uno tiene desde pequeño. Michael, pero lo que pasa es lo siguiente, es que el número de créditos no está relacionado con el contenido del curso, sino con la cantidad de trabajo que el estudiante debe hacer. Entonces, si el curso de matemáticas básicas puede tener, no sé, 4 horas a la semana, pero la naturaleza del trabajo es más práctica que teórica, puede tener menos crédito, porque es que cada crédito son 48 horas de trabajo en total. Entonces, si con 48 por 2 da 48 por 2 da 96. Si con esas 96 horas, contando las 64 de la clase, más 30, más de 64 más 20, más las que correspondan hasta 96 son 22. 64, no, bueno, no hago el cálculo ahora. Si esa proporción de tiempos es suficiente para cumplir los objetivos de la materia, por eso se le ponen solo 2 créditos.
De pronto en taller de comprensión lectora, las 3 horas de clase que se dan son mucho más de teoría, y entonces tú tienes que hacer por cada una de ellas 2 horas por fuera. Se estima que debes hacer 2 horas adicionales. Esa es la razón, o sea, los créditos no están relacionados con la temática del curso, sino como con la distribución de tiempos de orientación del profesor o de trabajo práctico o de trabajo independiente. Es básicamente eso. En alguna medida, en algunos casos, se juega un poquito con esos números, pues para poder acomodar las cargas académicas, pero no es así. Ahora, yo entiendo el sentido de tu pregunta, de tu comentario, pero pues bueno, así está el pensum, así, y eso es igual para todas las ingenierías. Bueno, entonces ahora, venga, pensemos en un estudiante que sí pasó todas las materias. Profe, disculpa, una pregunta antes de que empiece. Dale. Una parte que no entendí muy bien es que si yo, por ejemplo, pierdo comprensión lectora este corte, ¿tendría que repetirla para el segundo corte o no, cuando se acaba el semestre? No, es al final, cuando tú llegas al final del semestre, tú haces tu primer corte, chacha. Luego sigue, ya te presentaste el examen y sacaste un resultado. Por ejemplo, sacaste 2.80, listo, ya vas quebrado. Sigue la semana 6, 7, 8, 9 y en la semana 10 está el otro corte. Entre la semana 6, 7, 8, 9 y 10 habrá actividades en tu curso. El profesor te pondrá tareas, de pronto te hará un quiz o te hará al final otro parcial. Todas esas notas desde ahora hasta allá, el profesor las calcula, las compone y produce esta segunda calificación. O sea, me quedaría el 70% restante de los otros 2 cortes para recuperarme. Sí, señor. Es correcto. Entonces, si tú, por ejemplo, ahorita sacaste 1, mierda. Entonces, 1 por 30% da 0,3. Entonces, permítanme, vamos al Excel. Vamos a hacer aquí aunque no alcancemos, si no alcanzamos a terminar el tema que tenía previsto para hoy, lo continuamos en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Supongamos que tú tienes en la materia taller de comprensión. Esto un poquito más grande. Vamos a suponer primer corte. Supongamos que el profesor dijo, en el primer corte vamos a tener una tarea, otra tarea, un quiz, un examen. Entonces, aquí sacaste 3,5, aquí sacaste 4,2, aquí sacaste 2,5 y aquí en el examen sacaste 1,1, por decir algo. Entonces, estas son las actividades de tu primer corte. Ahora, el profesor tiene que haber dicho, o ustedes tienen que saber cuánto vale cada una de estas cosas dentro de este corte. Supongamos que este examen vale 50%, que es lo que dice el reglamento, y que esto vale 15%, que este también 15%, y esto vale 20%. Supongamos que así fue. Entonces, ¿cómo se calcula tu primer corte? Así como hemos hecho con lo demás. Entonces yo digo, multiplico este por este. Multiplico cada nota por su porcentaje. Y la suma de estas notas, tu primer corte te quedó en 2,2. ¿Por qué? Porque es que el 50% fue muy bajito. Fíjate que si tuvieras acá aquí un 3,5, por ejemplo, la nota había sido aprobatoria. ¿Ves? Entonces, esta nota es el primer corte. Si vamos aquí a la presentación, sería esta nota. Pongamos entonces que seguimos nuestro semestre. Yo tengo segundo corte. En el segundo corte el profesor planeó una tarea, una exposición, un quiz y el examen. El examen es el parcial 2. Y vamos a suponer que a esto le dio otra vez el 50% aquí. Que a esto le dio el 20%. Esto le dio el 20%. Y que a esto le dio el 10%.
Se supone que estas estructuras de actividades y porcentajes, ustedes ya saben cuáles son en cada corte porque deben estar en el sílabo del curso. Bueno, supongamos entonces ahora que usted sacó aquí 4,5, que aquí sacó 3,5, que aquí sacó un 1 y que aquí sacó un 2,8. Volvemos a hacer la misma operación que habíamos hecho aquí. Y tu segundo corte fue de 3,1. Ah, bueno, aquí tu primer corte, aunque este es el resultado matemático, realmente lo que va a suceder es que es 2,2. Porque son con unidades y décimas, ¿verdad? Entonces tú tienes un 2,2 y un 3,1. Este 2,2 y este 3,1 son la nota que va aquí y la nota que va aquí. O sea, para la nota final de la materia, esto vale el 30% porque es el primer corte y esto vale el 35% que es el segundo corte. Entonces vamos a suponer, permítanme, yo tengo por aquí esos cuadritos hechos. Esto que les estoy mostrando las láminas lo tengo aquí guardado. Entonces vamos a suponer, vamos a coger este cuadrito. Entonces ya saqué en el primer corte según 2,20. Ya tengo en el segundo corte 3,1. ¿Cómo hago para saber cuánto debo sacar en el tercer corte? Entonces, eso depende, y ojo a esto, eso depende de qué nota quieras tú, bueno, cuál es tu meta de calificación. Bueno, mi meta por lo menos es aprobar la materia, 3. Voy a poner todo esto con un decimal. Entonces, ¿cómo hago yo para saber qué nota debe ir aquí? Para que el resultado me dé 3. Bueno, yo sé que el resultado, voy a poner aquí nuevamente los porcentajes, 30%, esta vale 35% y esta vale 35%. Entonces yo sé que la calificación, esta definitiva tiene que ser este multiplicado por este, más este multiplicado por este, más este multiplicado por este. Entonces yo digo, este multiplicado por este, más este multiplicado por este, más este multiplicado por este. Hay otras formas más rápidas de hacerlo, pero esto así creo que queda más claro el paso a paso. Entonces, con lo que llevo aquí, me está quedando en 1,7. Entonces, aquí yo puedo simular, aquí voy a probar valores. Si saco un 3, me quedan 2,8. Si saco un 3,1, me queda también 2,8. Fíjate que, ¿por qué no cambia? Porque el cambio está en la centésima y entonces no se refleja en la décima. Si cambio si saco 3,3, 3,4, 3,5, entonces ya sé que si saqué esto en el primer corte y esto en el segundo corte, como mínimo tengo que dejar esto en el tercer corte para aprobar la materia. Si yo todavía no tengo sino el primer corte y necesito saber cuánto sacar aquí y aquí, pues puedo hacer pruebas. Si saco aquí 3 y 3, me quedan 2,8. 3,1
Y 3,1. 3,4. 3,6. Entonces, fíjate que aquí ya uno tiene que especular. Pero a medida que tenga más notas conocidas, una herramienta como esta te permite saber. Ahora, apuntarle al 3 es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque tu promedio ponderado tiene que ser de por lo menos 320. Entonces, siempre apúntenle a un 320 como mínimo. O sea, hagan de cuenta que las materias se aprueban con 320, no con 3. Uy, pero eso es más fuerte. Sí, es más fuerte, pero es más seguro. Ahora, ustedes verán si lo hacen o no, porque ni más faltaba que yo, o sea, que cada uno tome sus decisiones. Yo aquí les muestro lo que sé que va a suceder. ¿Quedó clara la respuesta para ti? Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, bien. Esto ya lo vimos. Entonces, vamos ahora, ya sabemos entonces que después de haber calculado las notas de cada materia, como lo acabamos de hacer aquí, teniéndolas todas y sabiendo los créditos de todas, puedo calcular los productos y así al dividir el producto total entre los créditos cursados en el semestre, tengo el promedio ponderado del semestre. Pensemos en un estudiante que terminó su primer semestre y, vea, por ejemplo, dice así: aprobó todas sus materias con estas notas. Entonces, para este señor, el producto dio 55.4. Ese producto, la cantidad del producto realmente a uno no le importa, no significa nada, pero la tengo que calcular para dividir entre los 16 créditos, que es la suma de total de créditos vistos en el semestre. Entonces, para este señor, en este periodo cursó 16 créditos, que son estos. ¿Cuántos aprobó? Vamos a mirar, todas las notas son aprobatorias, entonces aprobó 16. El producto del semestre dio 55.4 y al dividir eso entre 16, su promedio ponderado del periodo da 3,46. Si es un estudiante de primer semestre, como son todos ustedes, entonces al terminar este semestre, usted podrá calcular los resultados de su semestre, que son aquí. El producto ponderado del semestre o del periodo, como lo quieran llamar, pero es el mismo, 3,46. Solamente en ese caso, los resultados acumulados para usted son los mismos porque solamente lleva un semestre. El acumulado representa todos los semestres que usted lleva. Como lleva uno solo, los resultados acumulados para usted son los mismos resultados de ese semestre. ¿De acuerdo? Más adelante, en el siguiente semestre, usted va a ver otras materias, va a obtener otro promedio del semestre, pero el acumulado entonces ya será el que tenía el semestre anterior más el nuevo de la siguiente manera. Supongamos que usted hizo su segundo semestre y en ese segundo semestre sacó estas notas en biocálculo integral, física mecánica, álgebra lineal, programación, lengua extranjera. Sacó estas calificaciones, perdió lengua extranjera, las otras materias las aprobó. Y entonces para ese semestre el producto da esta cantidad y fueron 16 créditos que cursó, 4, 8 y 12, 8 y 3, 11 y 3, 14 y 2, 16. Entonces para este señor, los resultados de su periodo, del periodo que es este nada más, dan créditos cursados 16, que son todos los que cursó. Créditos aprobados son solo 14 porque hay 2 créditos de una materia que no aprobó. Entonces, ahí ya empieza a haber una diferencia entre los cursados y los aprobados, porque los aprobados son los de las materias que sí ganaste, los cursados son todos los que has intentado. Para este periodo, 52 el producto y el promedio ponderado del periodo da 16. Ahora, ¿cómo se calcula ahora en segundo semestre o en tercero o en cuarto o lo que sea el acumulado? Entonces uno dice, bueno, yo traía acumulados 16, 16 y un 3,46 y un producto de 55 y que me da un acumulado de 3,46. Este 3,46 se calcula dividiendo este producto entre estos créditos, porque es este mismo. Pero siempre el promedio es la suma de los productos sobre el total de créditos cursados.
Entonces, para el segundo semestre de este señor, el cálculo de los acumulados ahora va a ser de la siguiente manera. ¿Cuántos créditos cursados tiene? Dice que tiene 32 porque son los que traía más los que acaba de cursar. 16 más 16 da 32. ¿Cuántos créditos aprobados tiene? 30, porque son los 16 que traía más los 14 que aprobó ahora, dan 30. ¿Qué producto acumulado tiene? El que traía más el de este semestre da 107.4. Y entonces su promedio ponderado acumulado es el producto total acumulado sobre los créditos cursados acumulados, o sea, 107 sobre 32 y da 336. Fíjense que por haber perdido un curso, su promedio acumulado que estaba en 346 en el primer semestre, ahora se le bajó a 336. O sea que perder un curso puede tener incidencias muy fuertes sobre el promedio ponderado del estudiante. Si él después va a un tercer semestre, tendrá otras materias, digamos aquí a continuación más abajo en la tabla, con otras notas, y el acumulado se calculará estos más los que hagan en el semestre, estos más los que aprueben el semestre, este producto más el producto del semestre, y el nuevo promedio acumulado será el producto total que resulte sobre los créditos cursados totales que resulten. Quisiera saber si esto quedó claro para ustedes. Sí, profe. Entonces, con ese, bueno, después hacemos algún ejercicio, pero con ese esquema, el reglamento nos dice que el promedio ponderado mínimo que tú tienes que mantener siempre es de 320. Si se acaba un semestre y tu promedio queda por debajo de 320, por ejemplo, como le pasó a este señor aquí, que el promedio le quedó en 299, muy bajito, muy, muy bajito. Si le queda por debajo de 320, entonces en el siguiente semestre que te matricules, la universidad te va a colocar una nota que se llama que estás en condición de prueba académica parcial. Es como una especie de condicionalidad. No afecta para nada, tú debes matricularte normalmente en los cursos, pues es igual, normal, solo que te aparece una notica allí que estás en prueba académica parcial, es decir, es un primer aviso. Entonces usted tienes como tarjeta amarilla. Y desaparece si todo lo demás va bien. No, espérate, ya te explico. O sea, tú, supongamos que al final de este semestre tu promedio te quedó en 314. Muy bajito. Bueno, a los estudiantes de primer semestre no les pasa eso, porque el reglamento dice que a los estudiantes de primer semestre, la primera vez que cursan las materias, si las pierden, no se las contamos. O sea que ustedes no van a quedar en prueba, ni les va a quedar el promedio acumulado por debajo de 3.2 al final del semestre, porque solamente se va a calcular con lo que aprueben. Pero de segundo semestre en adelante sí van a coger esos golpes. Entonces, yo no sé si esa regla que tenemos para los primíparos es buena o mala, porque algunos se acostumbran a que no hay que hacer esfuerzo desde el principio. Hagan el mayor esfuerzo posible. Saquen las mejores notas posibles. No tienen la presión de perder los cursos, porque si pierden un curso no se lo vamos a contar, pero la idea es no perder cursos porque se atrasan. Entonces, en un semestre, digamos, supongamos que estás más adelante y tu promedio al final del semestre, tu promedio acumulado, no el del semestre, sino el acumulado, quedó por debajo de 3.2, entonces te ponen una nota, estás en prueba académica parcial. No pasa más nada. Pero estando en prueba, entonces ya quedaste en prueba académica parcial. Te matriculas el siguiente semestre. Se salió la nota, entonces te matriculas en el siguiente semestre. Si estás en prueba académica parcial y cursas el siguiente semestre y tu promedio lo pones por encima de 320, pues se te quita la nota y sigues normal. Pero si te vuelve a quedar por debajo de 320 por segunda vez consecutiva, entonces la nota va a cambiar y va a ser, ahora estás en prueba académica total. Segunda advertencia. O sea, ya estás cerca del borde, porque llevas 2 semestres consecutivos con un promedio ponderado por debajo de 320. Hablamos del promedio ponderado acumulado, no el del semestre, el acumulado. Entonces, pues tú puedes seguir estudiando, pero ya se te pusieron la segunda advertencia,
Entonces, vuelves a matricular tus cursos. Si en ese en esa nueva ocasión levantas tu promedio, sales del problema y quedas otra vez normalito. Pero si al final de ese semestre, tu promedio del semestre quedó por encima de 320, pero el acumulado no, entonces, perdón, si el promedio del semestre te quedó por debajo de 320 y por lo tanto el acumulado también te queda por debajo de 320, entonces, bye bye baby, ya no estudias más aquí. Claro, tienen que pasar 3 semestres, pero ojalá que eso nunca suceda. Otra posibilidad es que cuando estás en prueba total, al terminar el semestre, lograste que el promedio del periodo del semestre seas más de 320, pero el acumulado no alcanzó a quedar por encima de 320. Entonces te ponemos una condición que se llama recuperación académica. Ya ese sería el cuarto semestre en problemas. Y para la recuperación académica, entonces la matrícula la tienes que hacer junto conmigo. Y yo te digo qué materias son las que vas a ver y cuánto tienes que sacar. Y de ahí un compromiso y tienes que firmar. O sea, esa matrícula se hace junto con tu acudiente en una videoconferencia o en una reunión presencial. Y ahí se hacen los acuerdos de... Pero fíjate que eso ya es después de tener 3 semestres consecutivos en problemas. Si en la recuperación académica, durante ese periodo en que estás en recuperación académica, no sacas el promedio por encima de 320, bye bye baby, y entonces te queda en la hoja de vida una nota que dice excluido por bajo rendimiento. Al estudiante que está excluido por bajo rendimiento no puede solicitar volver a entrar a la misma carrera. Podría estudiar aquí, pero en otra carrera. Los alumnos de primer semestre no quedan en prueba académica porque los cursos de primer semestre, ya lo dije, que sean reprobados la primera vez que los curse, no se tomarán en cuenta. Entonces, por ejemplo, si tú perdiste cálculo, listo, no te lo contamos, lo tienes que repetir el siguiente semestre. Si lo pierdes, ahí sí te lo van a contar. O sea, las materias de primer semestre no cuentan la primera vez que el estudiante las ve. Después, si la perdió o la retiró y la tiene que repetir y al repetirla la pierde, ahí sí se te va a contar. Sí, dígame. Ya, profe, una pregunta, disculpe. Suéltala. Y en dado caso que yo pues la pierda y eso, en esta modalidad que no existe vacacionales o algo así. Ah, bueno, ese es otro recurso útil, pero solamente existen en el periodo de mitad de año, no en diciembre. Ah, ok, vale. O sea, porque es que en diciembre no hay espacio suficiente para hacer los vacacionales porque se tienen que, la universidad el personal sale todo a vacaciones colectivas. Pero en general, en el periodo intersemestral, sí se abren cursos vacacionales y generalmente son los cursos que la gente más pierde. Lo que pasa es que eso cuesta un billete, eso no es gratis. Entonces, sí, pues, sí, claro. Esa es una solución, pero recuperar una materia en un curso intersemestral te puede costar 600,000 pesos. No sé cuánto está el crédito, pero entonces hay que pensarlo muy bien porque está la solución, pero la solución implica otras vainitas y no siempre los recursos están a la mano. Bueno, se nos acabó el tiempo del día de hoy, no hemos terminado con todas las disposiciones del reglamento, pero sí, les atiendo todas las preguntas que tengan, solo que no voy a avanzar más en láminas. Dale. Ok, ¿cuál sería el promedio ponderado para los de generación excelencia? ¿Por qué? No, porque hasta donde tengo entendido, los que están en generación excelencia tienen que sacar un promedio ponderado un poco más alto. Pero no por exigencia de nuestro reglamento, sino por exigencia de la beca que tengan. Ah, ok. O sea, el reglamento, con que tú estés por encima de 320, estás sin pruebas, estás normal. Pero si tú tienes una beca o si tu tío te está pagando la matrícula y bueno, pero si no sacas 350 no te pago más, entonces tú sabes que le tienes que pagar a eso. Pero esa es una norma externa al reglamento nuestro. ¿De acuerdo? Nuestro reglamento no tiene contemplados ninguna categorías distintas a estas que ya les acabo de decir. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, te disculpe que mi mamá me está llamando para almorzar. No, listo, ya. No, ya vamos a cerrar, ya estamos en la parte de cierre. Si no hay más preguntas, bueno, muchas gracias, que tengan un feliz resto de día y feliz fin de semana.
Les recuerdo las preguntas que haya sobre el trabajo o las dudas, comuníquense conmigo, pero háganlo antes de la fecha de entrega. Después no hay ayayay, después de que se cerró la fecha de entrega ya cualquier excusa ya será más difícil de tramitar. ¿Ok? Igual preguntas sobre este tema, las que tengan me las mandan o me las hacen saber. Bueno, listo. Es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Profe, muchas gracias a usted Muchas por la gracias, clase. profe. Gracias, Que tenga profe. buen día. Gracias por la Gracias, paciencia. profe. Sí, Chao, profe. profe. Se cuida, profe. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Chao, profe.